Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Generalmente cuando hablamos de planeación debemos de establecer en qué límites, en qué espacio respecto al tiempo nos vamos a estar refiriendo, ya que si hablamos de una planeación a largo plazo, estaremos entonces ahí hablando de planeación estratégica. Cuando nos referimos a una planeación a mediano plazo, es decir, cuando estamos hablando de plazos que van en el orden de los meses, hasta incluso algunas semanas, algunos días, allí entra lo que se conoce como planeación agregada. Bueno, y esta planeación agregada generalmente está referida a familias de productos. Es decir, si en nuestra empresa nos dedicamos a fabricar televisores, esa planeación a mediano plazo estará enfocada a la totalidad de dichos televisores. Ya si quisiéramos ser más específicos en cuanto a los diferentes tipos de televisores, entonces sí estaríamos hablando ya de una programación a corto plazo, que en muchos ámbitos de la industria y de los negocios se conoce como programación de la producción. Bueno, eso ya lo estaremos viendo más adelante, pero ahorita en el ejemplo que vamos a resolver, la idea es que vamos a establecer una planeación a mediano plazo, una planeación agregada, que como les mencionaba hace un momento, está referida a familias de productos. Para que esta planeación a mediano plazo se dé de una manera acertada, es necesario primero que contemos con datos que sean confiables. También debemos a partir de ello manejar unos adecuados pronósticos, considerando la oferta y la demanda que pudiéramos tener en nuestro proceso. Entonces, el propósito principal del plan de producción agregada es especificar la combinación óptima de la producción, el nivel de fuerza de trabajo y el inventario. Es decir, estos tres aspectos los tenemos que de cierta forma equilibrar para encontrar un costo mínimo. Y bueno, para lograr esto es realmente una tarea complicada, ya que existen muchas variables a controlar. Generalmente en la mayoría de los negocios las demandas no son constantes durante todo el tiempo, por lo cual esa planeación se complica. Pudiendo en ocasiones encontrarse con situaciones que resultan impredecibles. Bueno, dentro de la planeación agregada hay varias estrategias a seguir dependiendo qué es lo que busquemos. Es importante mencionar que estas estrategias no son exclusivas para uno u otro tipo de proceso o de negocio. En realidad las debemos de adaptar a lo que más convenga para la situación o el negocio al que se desea aplicar. Bueno, esas estrategias precisamente lo que buscan es buscar el costo mínimo de producción
a partir de modificar varios parámetros como el índice de producción, el índice de pedidos, la contratación o el despido de empleados, el uso de horas extra, etcétera. Bueno, ahorita en el ejemplo que vamos a realizar vamos a explorar alguna de estas estrategias, pero siempre teniendo en cuenta que su aplicación va a depender de la situación o del negocio que estemos tratando. También es importante tener siempre presentes qué costos van a afectar a nuestra planeación, entre los que podemos mencionar los costos de producción básicos, los costos asociados con los cambios en el índice de producción, los costos de inventario y también los costos de faltantes. Vamos al ejemplo entonces, lo vemos aquí en pantalla. La situación es la siguiente: una empresa con una variación estacional muy pronunciada casi siempre planea la producción de todo un año para capturar los extremos en la demanda durante los meses más ocupados y más lentos. Pero es posible ilustrar los principios generales en un horizonte más corto. Suponga que desea elaborar un plan de producción para la embotelladora de Koala que funcione durante los próximos 6 meses y se tiene la siguiente información. Bueno, aquí la información con la que contamos es la siguiente. Tenemos estas demandas mensuales en unidades y estos días hábiles también por mes. Tenemos los siguientes costos: costos de materiales, costo de inventario agotado, costo de subcontratación, costo de contratación y capacitación, costo de despido, horas trabajadas requeridas, también tenemos el costo de tiempo regular, 8 horas al día, y costo de tiempo extra. También tenemos este dato: un inventario inicial de 400 unidades y un inventario de seguridad que debe de ser, de acuerdo al dato que tenemos aquí, del 25% de la demanda mensual. Entonces, como notamos aquí, hay algunos costos que, dependiendo de la situación planteada, van a ser susceptibles de ser utilizados o de ser despreciados. Por ejemplo, aquí el costo de capacitación. Este costo va a aplicar cuando, por las circunstancias de nuestra planeación, tengamos que contratar gente. Bueno, este costo de despido, de manera contraria, pues va a aplicar cuando nos sobre personal. Y bueno, de acuerdo a la estrategia de planeación que elijamos. También habrá algún plan a lo mejor que involucre el costo de tiempo extra. Y bueno, entonces en ese caso estaríamos utilizando este costo. Bueno, vamos a regresar acá a un archivo de Excel que ya tengo preparado para ello. Entonces aquí tenemos los datos que hicimos mención hace rato. Los voy a colocar aquí de esta manera. Entonces tenemos 6 meses, tenemos esta demanda, es decir, lo que nos están requiriendo en este caso en botellas, y lo que necesitamos saber es cómo
vamos a producir para satisfacer esa demanda por mes, teniendo en consideración estos costos y estas condiciones de inventario también. Bueno, vamos a considerar una primera estrategia, pero antes de pasar a ella, primero tenemos que hacer el cálculo de inventario de seguridad, del requerimiento de producción y también del inventario final. Entonces vamos a hacerlo aquí a continuación. Y tenemos 6 meses. Entonces, de los datos que teníamos, el inventario inicial, aquí lo tenemos, es de 400 unidades. El pronóstico de la demanda para ese mes, aquí lo tenemos, es de 1800 botellas. El inventario de seguridad, de acuerdo también a lo que tenemos aquí, dice que es el 25% de la demanda mensual. Entonces esto lo podemos establecer de esta forma: 25% de la demanda mensual. La demanda mensual la tenemos aquí en la celda de arriba, 1800 botellas. Tenemos ese inventario de seguridad. Bueno, aquí tenemos una nota que no dice nada. Entonces el requerimiento de producción es para el mes de enero, para ese primer mes, es la demanda más el inventario de seguridad menos el inventario inicial. Es decir, 1800 más 450 menos 400. Entonces es pronóstico de la demanda más el inventario de seguridad menos el inventario inicial. Entonces, si vemos aquí, requerimos producir la cantidad de botellas igual a esa expresión. A la demanda más el inventario de seguridad menos el inventario inicial. Entonces aquí ya teníamos aquí anteriormente establecido el inventario de seguridad. Ese inventario hay que entenderlo como que debe de mantenerse siempre. Entonces el inventario inicial va a ser al menos ese inventario de seguridad. Aquí el inventario final lo vamos a calcular de la siguiente forma: lo que tenemos disponible, inventario inicial más el requerimiento de producción
menos la demanda. Y bueno, aquí vemos que coincide con el inventario de seguridad. Ahora para el siguiente mes, ¿cómo vamos a proceder? El mes de enero lo terminamos con este inventario, 450 botellas. Necesitamos producir 1850 botellas para satisfacer esa demanda de 1800 y tener también este inventario de seguridad para mantenerlo. En el siguiente mes, febrero, lo vamos a comenzar ahora con estas 450 botellas. Aquí el pronóstico de la demanda para febrero lo tenemos de los datos anteriores. Es 1500. Nuevamente el inventario de seguridad será el 25% de estos 1500. Entonces voy a jalar esta fórmula. Nada más que ahí se me ha corrido. Entonces es este mismo valor de acá. Lo voy a fijar allí. Acá el requerimiento pues no cambiará la fórmula. Ahora serán 1425 botellas las que tendremos que fabricar en febrero para satisfacer esa demanda de 1500 botellas y mantener ahora el inventario de seguridad de 375 botellas. Entonces el inventario final ahora nos queda también de 375 botellas. Aquí ya nada más es cosa de jalar las fórmulas. Entonces, en resumen, cada mes necesitaríamos producir esta cantidad de botellas. Y también otra cosa importante es que cada mes debemos de finalizar con al menos esta cantidad de botellas. Bueno, estaríamos finalizando con esta cantidad de botellas que corresponde al 25% de la demanda. Bueno, esta es una condición que se establece aquí en esta situación. Como les decía hace rato, no es una regla que aplica para todas las situaciones. Eso ya va a depender en sí de la situación que estemos analizando. Hasta aquí tenemos la primera parte de nuestra planeación. Ya sabemos cuánto vamos a producir. Ahora vamos a ver cuánto nos va a costar producir estas diferentes cantidades que tenemos aquí, de acuerdo a diferentes estrategias que a continuación vamos a desarrollar. Entonces, una primera estrategia, vamos a colocarla aquí, va a ser la siguiente, va a ser esta, y aquí vamos a satisfacer el requerimiento de producción solo con tiempo regular, es decir, no vamos a utilizar tiempo extra, pero lo que sí vamos a hacer es a despedir y a contratar trabajadores según se requiera. Entonces aquí voy a construir la tabla que vamos a estar empleando de esta forma. Recordando que aquí tenemos 6 meses por analizar. Entonces ya quedamos que el requerimiento de producción para el mes de enero, de acuerdo a nuestro análisis previo, es de 1850 botellas, este de aquí.
Entonces de aquí las horas de producción requeridas es el requerimiento de producción por horas. Perdón, el requerimiento de producción por las horas de trabajo requeridas. Entonces aquí nos quedaría de esta forma. Las 1850 botellas que requerimos producir por el tiempo que se requiere para cada una, que aquí dice que son 5 horas de trabajo por unidad. Bueno, aquí hay que recordar que esto es un ejemplo, es una situación que pudiéramos pensar exagerada. 5 horas para una botella es mucho, pero bueno, aquí está así, ¿no? Vamos a pensar que es así. Entonces tenemos para enero 9250 horas de producción requeridas para producir esa cantidad de botellas. En enero tenemos 22 días hábiles, es este valor de aquí. Horas mes al trabajador, si tenemos 22 días hábiles y una jornada de tiempo regular de 8 horas, entonces aquí nos va a quedar, aquí tenemos tiempo regular 8 horas, nos va a quedar 22 por esas 8 horas, en total 176 horas para este mes. ¿Cuántos trabajadores vamos a requerir? Pues aquí tenemos que hacer una división entre las horas de producción requeridas sobre las horas mes por trabajador, es decir, 9250 entre 176. Entonces vamos a hacerlo aquí, 376. Necesitamos 52.55 trabajadores, pero pues esto no podemos contratar fracciones de trabajador, entonces lo tenemos que redondear. Vamos a redondearlo aquí de una vez con la función redondear punto más, para que lo redondee al entero inmediato superior, y aquí van a quedar entonces 53 trabajadores que requerimos. A ver, aquí ya me faltan argumentos aquí. El número que va a redondear es este, y con cuántos decimales, pues con 0 decimales, ¿no? Solamente quiero enteros. Entonces requiero 53 trabajadores en el mes de enero. Bueno, aquí vamos a hacer la suposición de que vamos a comenzar ese mes con esos 53 trabajadores. Entonces aquí supondríamos que ya no necesitamos contratar a más trabajadores. El costo de contratación y capacitación, pues como no contratamos a nadie nuevo, es 0, ¿no? Entonces aquí sería los nuevos trabajadores contratados por el costo de contratación y capacitación, que son 200, pero por empleado. Aquí lo voy a tener fijo para que cuando requiera de jalar esta fórmula se me actualice de forma automática. El número de trabajadores despedidos, pues tampoco, allí tampoco vamos a poner nada, puesto que estamos iniciando. Pero aquí para los siguientes meses la fórmula va a quedar como los trabajadores requeridos del mes anterior menos los trabajadores requeridos del mes actual. Bueno, aquí iniciamos, como es el primer mes, les digo, sería 0.
El costo de despido serían el número de trabajadores despedidos por ahora este costo de despido 250 por trabajador. Entonces el número de trabajadores despedidos por el costo de despido, y ese costo de despido lo voy a mantener fijo. El costo del tiempo regular, ese costo del tiempo regular será igual a las horas de producción requeridas por el costo de tiempo regular por hora, es decir 9250 por 4, en este caso dólares, que nos cuesta la hora laboral de tiempo regular. Entonces aquí 9250 por estos 4. Aquí también voy a tener que dejar fijo este valor de las 8 horas para que cuando jale la fórmula no se me corra ese valor. Bueno, entonces en el mes de enero, considerando que tenemos ya de antemano 53 trabajadores, no vamos a tener que contratar a nadie ni a despedir a nadie, y solamente vamos a utilizar tiempo regular. Eso nos va a costar 37,000. En este caso las unidades monetarias están referidas a dólares. Entonces vamos a continuar. Para el mes de febrero, el requerimiento de producción ahora va a ser de 1425. Voy a jalar la fórmula. Horas de producción requeridas. Aquí ya no me respetó. Aquí también este 5 lo debo de dejar fijo. A ver. A ver si así ya es correcto. Entonces para febrero requeriremos de 7125 horas. Ese mes de febrero tenemos disponibles 19 días, estos 19 días que tenemos desde acá. Horas mes al trabajador 152. Trabajadores requeridos también lo voy a jalar. Aquí ahora requerimos de 47 trabajadores, entonces son menos respecto al mes anterior. Aquí tendremos que despedir trabajadores. Entonces aquí podemos establecer una función condicional para que si este número es menor a este, entonces no vamos a contratar. Pero si este número es mayor a este, entonces vamos a contratar la diferencia entre ellos. Es decir, aquí la función nos quedaría así de esta forma. Entonces ya con ese condicional aseguramos que allí en esa celda nos coloque si es que vamos a requerir de nuevos trabajadores para contratar. Bueno, aquí como no contratamos a trabajador alguno, entonces ese número de nuevos trabajadores es 0 y por ende el costo de contratación y capacitación también será 0. Pero aquí vamos a dejar preparada la fórmula para que si eventualmente hay
trabajadores contratados, entonces aplique este costo de contratación y capacitación de 200 por trabajador. Ahora para la siguiente también vamos a establecer un condicional, y ese condicional va a funcionar de la siguiente forma. Entonces aquí, como observamos, de un mes a otro disminuyó la cantidad de trabajadores a 6. Entonces, para el número de trabajadores despedidos, el condicional ahora va a quedar de la siguiente forma: si el número de trabajadores del mes anterior es mayor al número de trabajadores del mes actual, quedará entonces definida quedarán definidos despidos. Entonces, como aquí está sucediendo eso, estamos cayendo en el caso de la segunda opción del condicional. Entonces allí estableceríamos esa diferencia de 53 menos 47 como la cantidad de trabajadores que tendrán que ser despedidos. Bueno, costo de despido serán esos 6 trabajadores que despedimos por los 250 por trabajador. Tenemos ahora un costo de tiempo regular de 7.125 horas por 4 horas que cuesta, perdón, por $4 por hora que cuesta el tiempo regular. Bueno, ya nada más ahora es cuestión de extender estas fórmulas y también de obtener los totales. Aquí vamos a obtener los diferentes totales para los costos. Sería este costo, también este de acá y también este de acá, teniendo un costo total. Vamos a ponerlo aquí. Costo total del plan de $172.350 para este plan en específico. Ahora bien, vamos a considerar una alternativa adicional al plan que acabamos de establecer, y en este plan vamos a considerar producir para cubrir la demanda promedio esperada durante los próximos 6 meses con el fin de mantener una fuerza de trabajo constante. Entonces aquí ya no vamos a buscar ni despedir ni contratar trabajadores, vamos a utilizar el inventario disponible para eventualmente cubrir con una cantidad de trabajadores fija esos requerimientos de producción que tengamos por mes. Recordando que esos requerimientos de producción estarán en función tanto del inventario disponible como de la demanda, o en este caso del pronóstico de la demanda que se tenga. Entonces aquí, para establecer esa cantidad fija de trabajadores, vamos a establecerla de la siguiente forma. Vamos a considerar esa función, esa operación que estamos realizando allí. Consiste en lo siguiente: aquí estamos multiplicando primero el número total de botellas que tenemos que producir durante el periodo de 6 meses por las horas de trabajo requerida. Eso lo estamos dividiendo entre el número de días hábiles, también en
en el rango de los 6 meses que estamos analizando por el tiempo regular. Es decir, finalmente ahí estamos obteniendo el promedio de los trabajadores requeridos para producir esas 8000 botellas en los 125 días hábiles que tenemos durante esos 6 meses. Bueno, ahora sí vamos a seguir con el plan. Vamos a partir de que tenemos esos 40 trabajadores fijos, entonces vamos a construir nuestra tabla y vamos a proceder de la siguiente manera. Ahora vamos con este plan, vamos a desarrollarlo. En el mes de enero tenemos un inventario inicial de acuerdo a la tabla preliminar que obtuvimos, de 400 unidades, 400 botellas. Días hábiles por mes, ya también sabemos que son 22 este valor. Horas de producción disponibles, es exactamente lo que ya habíamos obtenido de la tabla anterior también. Es decir, días hábiles por mes, por horas regulares al día, por los trabajadores fijos, que siempre van a ser aquí 40. Entonces, los días hábiles por mes por el número de trabajadores fijos por el tiempo regular, que es de 8 horas. Entonces aquí este valor se mantendría fijo, el de las 8 horas. Aquí necesitamos entonces, o bueno, tenemos disponibles 7040 horas. Bueno, aquí también se debe de quedar fijo este 40 para que ahorita que lo corra no sufra modificaciones. Entonces la producción, la producción real que se va a obtener de las horas de producción disponible entre las horas requeridas por unidad. Entonces, horas de producción disponibles sobre las horas de producción por unidad. Aquí está 5. Entonces aquí tenemos una producción que hacer de 1408 botellas. El pronóstico de la demanda ya también lo tenemos de los datos anteriores y es 1800 para ese mes de enero. Pronóstico de la demanda. El inventario final, entonces ahí el inventario final va a ser el resultado del inventario inicial más la producción real menos el pronóstico de la demanda. Entonces inventario inicial más lo que vamos a producir menos el pronóstico de la demanda, que aquí lo tengo arribita. Ahí está.
Entonces aquí nos van a quedar 8 unidades al final de ese mes. Aquí ya no vamos a estar hablando de contratar ni de despedir trabajadores. Vamos a agotar ese inventario que tengamos disponible. Bueno, lo que sigue es determinar el costo de los faltantes, y estos van a ocurrir cuando aquí en el inventario final tengamos en este caso unidades o piezas o botellas, como estamos hablando aquí, que sean negativos, es decir, que nos hagan falta para cubrir esa demanda. Pues aquí tenemos 8 botellas que nos quedan en el inventario final, entonces aquí no hay escasez. Entonces el valor para esta celda lo vamos a establecer en función a un condicional. Y bueno, ese condicional entonces va a quedar aquí de la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Si el inventario final es mayor a 0, entonces va a querer decir que no hay escasez. Coloque el valor de 0. Y si ese inventario final es negativo, es decir que va a haber escasez, entonces ahí nos va a poner precisamente ese valor, pero ahora en valor absoluto de ese inventario final, y que se va a estar multiplicando por el costo marginal de inventario agotado, es decir, 5 unidades al mes. Entonces aquí sí ya tenemos un costo de faltantes de 0, puesto que aquí no existieron esos faltantes. Al final nos quedaron 8 botellitas ahí. Inventario de seguridad, que ya también lo habíamos establecido en la tabla preliminar, 450 botellas. Aquí no nos sobró, o no nos ha sobrado unidades, puesto que incluso debemos de tener este colchón de seguridad al final, pero no lo hemos cumplido tampoco. Hemos quedado con 8 unidades. Entonces aquí, para establecer ese sobrante, vamos a tener otro condicional. A ver, lo voy a hacer más grande para que se note mejor. Entonces aquí, si el inventario final menos el inventario de seguridad es negativo, si esa diferencia es negativa, entonces no habrá sobrante. Y si esa cantidad de esa resta no es negativa, entonces el sobrante será precisamente esa misma diferencia. El inventario final menos el inventario de seguridad. Entonces aquí vamos a ver, revisando la fórmula, qué es lo que está sucediendo. Entonces 8 menos 450 es menor a 0, es decir, no hay sobrantes. Entonces ahí el sobrante es 0, por eso aparece ahí 0. El costo de los inventarios ahora, ese sobrante lo tenemos que multiplicar por el costo de mantener ese inventario, que es de 1.50 unidades al mes. 1.50 por unidad al mes. Entonces pues ese costo también será 0. También hay que dejar fijo este valor del costo de inventario. Ahora bien, finalmente el costo de tiempo regular. ¿Cómo vamos a calcular ese costo de tiempo regular?
Pues las horas de producción disponibles 7040 por el costo de tiempo regular. Entonces aquí sería las 7040 por el costo de tiempo regular. Esta cantidad, y esta la voy a mantener también fija. Entonces allí nos queda un costo de 28,160. Ahora para el siguiente mes, vamos al siguiente mes. El inventario inicial pues serán las unidades que nos quedaron del inventario final del mes anterior, 8. Esto también ya lo voy a ir jalando. 19 días tenemos para ese mes de febrero. Tenemos 6080 horas de producción disponibles. Tenemos también una producción real ahora de 1216 botellas. Tenemos un pronóstico de la demanda que también ya lo teníamos como un dato preliminar de 1500 botellas. Ahora vamos a tener un inventario final negativo, es decir, ahí nos van a hacer falta piezas para cubrir esa demanda. Entonces al haber o al existir faltantes, vamos a tener un costo de escasez. Ahora es aquí de 1380. Esto lo voy a poner con el formato de unidades monetarias. Ahí está. El inventario de seguridad, que también ya lo tenemos calculado anteriormente, 375. Nuevamente ese inventario pues no se va a lograr, incluso hasta nos vamos a quedar debiendo. No hay por lo tanto unidades que nos sobren. Costo de inventario pues no va a existir tampoco, no nos sobró. Costo de tiempo regular ahora 24,320. Ya nada más voy a jalar las fórmulas para los siguientes meses. Voy a corroborar que me haya salido bien. Entonces, por ejemplo, para el mes de marzo ya comenzamos con un déficit de 276 piezas. Y aquí, por ejemplo, en abril ya, a pesar de que comenzamos con un faltante de 32 piezas, al final tenemos ahora un sobrante de 187 piezas, lo que nos genera un costo de inventario de $280.5. Bueno, entonces en total vamos a obtener los totales por categoría. Ahí están, y bueno, voy a utilizar este formato ya para hacerlo más rápido. 160. A ver, aquí creo que me falta algo. Ajá, me falta este valor, no lo está considerando. $162,488. Entonces, comparando este plan que consiste en contratar, en agotar todo el inventario de seguridad cuando sea requerido y no contratar ni despedir, pues es mejor que el plan 1, ¿no? Nos sale más barato esa estrategia. Vamos a establecer una tercera estrategia y va a consistir en cubrir la demanda con fuerza de trabajo constante y baja, y también vamos a hacer uso de la subcontratación. Entonces aquí vamos a estar utilizando una fuerza de trabajo constante y vamos a también a utilizar la subcontratación para cubrir los requerimientos que con el tiempo
de obra regular no alcancemos a cubrir. Bueno, entonces aquí vamos a establecer nuestra tabla de la siguiente forma. Así. Ahora hay que hacer mención que este plan lo que busca, o lo que buscaríamos con este plan, es satisfacer la demanda, pero con el mínimo de horas de producción, también lo que se traduce en el mínimo horas de producción requerida, y también con el número mínimo de trabajadores. Entonces, los requerimientos de producción y los días hábiles por mes ya también los teníamos de anteriores datos. Para enero el requerimiento de producción es de, aquí lo tenemos, 1850. Entonces, requerimiento de producción de enero de 1850 unidades. Aquí estamos hablando de unidades. Días hábiles por mes en enero son 22. Bueno, pero lo vamos a jalar desde acá. Desde acá. Ahora, las horas de producción disponibles pues van a depender precisamente de ese mínimo de horas requeridas para producir, de ese mínimo de horas de producción disponibles, y también de un mínimo de trabajadores requeridos. Entonces, para calcular lo siguiente, primero debemos de completar esos requerimientos de producción y días hábiles para todos los meses. Ya los teníamos también de la tabla que habíamos hecho de manera preliminar. Entonces voy aquí a insertar unas columnas, perdón, unas filas para colocar esos requerimientos, esos mínimos que estamos suponiendo ahora en este plan. Entonces el requerimiento mínimo de producción pues va a ser precisamente el mínimo que tengamos de todos estos meses. Entonces va a ser aquí el mínimo de estos meses, que aquí resulta ser 850 unidades, que corresponde al mes de abril. Entonces vamos a básicamente en este plan a producir para cubrir la demanda mínima, utilizando una fuerza de trabajo constante con tiempo regular, y vamos a utilizar subcontratación para cubrir los requerimientos de producción adicionales. Entonces, basándonos en este mínimo, ahora si necesitamos como mínimo 850 horas, y esas 800 y la hora nos cuesta $5 por unidad, entonces perdón, nos cuestan 5 horas de trabajo por unidad. Entonces aquí serán los 850 por precisamente estas 5 horas de trabajo requeridas por unidad. Entonces estaremos requiriendo mínimo de 4250 horas para cubrir esa demanda de abril, que es la más baja.
Las horas de producción requeridas pues también van a ser las referidas a ese mes de abril. Pero aquí los vamos a buscar lo vamos a asociar a una función de Excel, el buscar H. Entonces, como función buscar H, ¿qué va a buscar este 850? ¿En dónde lo va a buscar? Pues en todo este rango de datos, y de esos va a colocar el segundo valor o el valor que corresponda a la segunda, al segundo renglón, a la segunda fila. Y si no encuentra ninguno, pues que ponga 0, para eso le ponemos falso. Pero pues de hecho sí lo va a encontrar, ¿no? Porque finalmente ese 850 salió de aquí, de ese mismo rango. Entonces 850, 21 horas de producción disponibles, que corresponden precisamente a ese mismo mes de abril. Y ahora, para completar esa producción, estaremos necesitando dividir las horas de producción para producir, es decir, 4250 entre las 21 horas disponibles de ese requerimiento mínimo que tenemos en el mes de abril. Perdón, que aquí en realidad son días hábiles, 21 días hábiles que tenemos en el mes de abril por el tiempo regular, que ya habíamos visto que es 8 horas. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces 4250 entre, aquí vamos, entre las horas de producción disponibles mínimas, que ya vimos que es 21, por las 8 horas que tenemos como jornada de trabajo regular. Bueno, allí a ver si se me puso, tenemos 25 trabajadores, entonces requeriremos aquí al menos 26 trabajadores. Vamos a redondearlo de una vez. Vamos aquí a redondearlo. Redondear más me falta nuevamente, ese es el número, y los decimales pues 0. A ver, aquí ya se me... redondear más ese número y a 0 decimales. Bueno, aquí haciendo mención que queremos que lo redondee al entero inmediato superior. Entonces, para cubrir esa demanda del mes de abril, al menos necesitamos de 26 trabajadores. Bueno, entonces con esos 26 trabajadores va a ser nuestra referencia para decidir si vamos o no a hacer subcontratación, que de hecho en todos los meses estaríamos subcontratando, menos en el mes de abril. Entonces sí, ahora sí, vamos a calcular las horas de producción disponibles. Que si ya sabemos que tenemos ahora 26 trabajadores, por el costo
perdón, por el tiempo regular por, que ya vimos que es de 8 horas. Entonces aquí tiempo regular de las, que está considerado en 8 horas. Nuevamente, a ver, se me borró. El número mínimo de trabajadores por las 8 horas de tiempo regular. Estas 8 horas las voy a mantener como fijas. Y por los días hábiles del mes, oh, Dios mío, se me movió nuevamente el número de trabajadores mínimos requeridos por los días hábiles para ese mes. Son 22 por las 8 horas de tiempo regular que tenemos disponibles. Bueno, entonces aquí tenemos horas de producción disponibles 4576. Entonces 4576. Ahora vamos a la producción real. Esa producción real van a ser esas horas de producción disponible 4576 por las horas de trabajo requeridas por 5. Entonces 4576 por las horas de trabajo requeridas por unidad, y esto lo voy a dejar fijo. A ver, vamos a revisar si es correcto. Aquí no es por, es entre. Aquí es entre 915.2 unidades. Entonces la diferencia con respecto a este 1850 va a ser lo que nos va a hacer falta para completar ese requerimiento de producción. Entonces aquí va a ser 1850 menos esta cantidad. Bueno, aquí podemos optar por redondear estas cantidades o dejarlas así. Lo más correcto pues sería de una vez redondearlas. Entonces eso incluso lo podemos dejar como opcional. Aquí vamos a dejarlo así en decimales. Bueno, ahora el costo de la subcontratación, pues tenemos que mandar a maquilar esas 934.8 unidades, pero la subcontratación nos cuesta $20 por unidad. Entonces bueno, no son pesos, son dólares. Acá está. Entonces aquí serían $18,696. Costo de tiempo regular, pues las horas de producción disponibles 4,576 por el costo de tiempo regular, que es de $4 por hora. Entonces por el costo de tiempo regular, aquí está, lo voy a dejar fijo.
y aquí nos resulta $18,304. Bueno, ya nada más restaría jalar estas fórmulas. Horas de producción disponibles ahora para el mes de febrero. A ver aquí también tenía que haber dejado fijo este valor de los 26 trabajadores. $3,952 producción real, unidades subcontratadas. Entonces también va a haber costo de subcontratación. A ver, aquí también ya se me corrió. Entonces estos 20 también debieron de haber quedado fijos. A ver, estos. Ahí está. Y aquí está. Ya también de una vez voy a jalarlo para los demás meses. Y aquí sí, para el mes de abril ya no hubo que subcontratar unidades. Al contrario, nos sobraron estas casi 24 piezas. De ahí que no tengamos, o bueno, tengamos un costo de subcontratación ahora negativo. Entonces los totales vamos a colocarlos aquí. Y también voy a aprovechar ya esta celda, 160,000. A ver, vamos a ver si redondeamos desde acá estos valores. Bueno, el costo se va a incrementar un poco, pero sería lo más correcto redondear esos valores desde ahí. Redondear más número y a 0 decimales. Bueno, ahí ya se actualiza en automático. A ver, bueno, incluso hasta sale un poquito menos, 159,940, ya considerando esas unidades redondeadas. Bueno, y hasta ahora de los 3 planes, el último es el que resulta más económico. Nos vamos a considerar ahora un cuarto plan, y ese plan va a consistir en ahora no subcontratar, sino establecer tiempo extra para cubrir esos posibles faltantes. Entonces va a ser un poquito parecido al anterior. Entonces la fuerza de trabajo se va a mantener constante y los faltantes los vamos a cubrir con tiempo extra. Ahora aquí hay que establecer una medida para esa fuerza de trabajo constante. Aquí pudiéramos establecer a lo mejor un promedio también de los trabajadores para esos meses. O bien establecer alguna otra cantidad. Entonces vamos a
a lo siguiente. Bueno, aquí del plan, del primer plan que establecimos, ya habíamos calculado el número de trabajadores requeridos para satisfacer los requerimientos de producción. Entonces para enero fueron 53, febrero 47. Aquí por ejemplo tenemos un promedio de 40.5 trabajadores. Entonces pudiéramos allí establecer esa cantidad para poder explorar aquí qué es lo que sucede con este plan. Sin embargo, aquí vamos a considerar un valor que ya el propio texto trae y que es de 38. Entonces vamos a considerar esa fuerza de trabajo de 38 trabajadores que se va a mantener siempre constante. Entonces son aquí 18 trabajadores. Y vamos a calcular lo correspondiente a este plan. Entonces la tabla la construimos de esta forma. Vamos primero a comenzar con el inventario inicial, que también ya lo habíamos calculado en la tabla preliminar. En esta es de 400 días hábiles por mes, 22 para enero. Horas de producción disponibles, aquí tenemos que hacer la multiplicación de esos 38 trabajadores por los días hábiles por mes por el tiempo regular de 8 horas. Entonces nuevamente serían aquí 22 por este valor, lo voy a poner fijo, por las 8 horas de tiempo regular. También va a quedar fijo. Entonces aquí creo que está mal. A ver, aquí es por no más. Aquí ahora sí. Bien, ahora lo que sigue es la producción de turno regular. ¿Cuánto alcanzamos a hacer con esas 6.688 horas de producción disponible? Entonces serían 6.688 sobre las horas de trabajo requeridas. Entonces 6.688 sobre las 5 horas de trabajo requeridas por unidad. Esta tiene que quedar fijo. 1.337 unidades, pero también vamos a redondearlo. Va a redondearse al entero inmediato superior con 0 decimales. Pues claro. 1.338. El pronóstico de la demanda ya también lo teníamos de datos preliminares, 1.800 para el mes de enero. Aquí está. Unidades disponibles sin tiempo extra. Entonces aquí será el inventario
inicial más la producción de turno regular menos los pronósticos de la demanda. Y esta cifra también se va a redondear al entero inmediato superior, o se debe de redondear. Bueno, pero no va a ser necesario, puesto que ya todos los datos a partir del cual surge este resultado pues también son enteros. Entonces es 400 más 1338 menos 1800. Entonces aquí va a ser, a ver, entonces aquí son 400 inventario inicial más producción de turno regular menos el pronóstico de la demanda, menos 62. Entonces vamos a requerir precisamente esta cantidad para producirlas bajo tiempo extra. Entonces aquí vamos a establecer un condicional, que si esa cantidad es negativa, si las unidades disponibles sin tiempo extra es negativo, entonces que ponga precisamente el valor absoluto de esa misma celda, la que está referida a las unidades disponibles sin tiempo extra. Y si no, la otra opción pues es que ponga 0. Ahora bien, el costo de tiempo extra serán estas 63 unidades, perdón, 62 estas, por el costo del tiempo extra y también por como nos van a hacer falta esas piezas, pues también necesitarían estar multiplicadas por el costo marginal de inventario. Entonces será esto por el costo de tiempo extra y también por el costo marginal de inventario agotado. Vamos a ponerle aquí signo de pesos, bueno, en este caso de dólares. Inventario de seguridad pues ya debe de estar ahí, aunque a veces no va a ocurrir, pero lo vamos a marcar ahí. Unidades en exceso, aquí pues ya que requerimos de tiempo extra, pues no nos sobra unidades, al contrario, tenemos que pagar tiempo extra para alcanzar o llegar a cubrir esos requerimientos. Entonces aquí tenemos que establecer nuevamente otro condicional, y es que si la diferencia entre las unidades disponibles sin tiempo extra menos el inventario de seguridad es positivo, si esa diferencia es positiva, entonces las unidades en exceso serán el resultado de esa diferencia, y si no, pues es que no habrá unidades en exceso, tal como sucede aquí en este caso. Entonces vamos a poner aquí el condicional, y el condicional es que si las unidades disponibles sin tiempo extra, es decir, este valor
el inventario de seguridad. Menos el inventario de seguridad. Si esa diferencia es mayor a 0, es positiva, entonces va a colocar exactamente el resultado de esa diferencia. Y si no, pues que coloque 0, es decir, que no va a haber unidades en exceso, tal como ocurre aquí. Costo de los inventarios, pues son esas unidades en exceso que aquí no existen por el costo de mantenimiento de inventario de unos 50 unidades por mes. Entonces por este valor de aquí, se debe de mantener fijo. Entonces son 0 dólares. Costo de tiempo regular ahora, las 6.688 horas las estaremos multiplicando por el costo del tiempo regular, del tiempo normal, del tiempo que no es extra. Entonces quedaría por costo de tiempo regular, de acá, y lo fijamos. Entonces ahí son 26.752 dólares. El siguiente mes, febrero, vamos a ir a ese mes. Vamos a iniciar con faltantes. Entonces allí si el mes pasado, el mes anterior, hicimos uso de tiempo extra, eso va a querer decir que tuvimos faltantes, ¿no? Entonces si tuvimos faltantes, nuestro inventario inicial va a ser 0. Entonces aquí tenemos que establecer eso mediante un condicional también, y es que si este valor, si este valor de aquí es menor a 0, es decir, es negativo como sucede ahí, pues vamos a iniciar con 0 unidades el siguiente mes, puesto que no hubo sobrantes. Y si no es negativo, es que sí hubo sobrantes. Entonces que ponga como tal esta misma cantidad. Entonces ahí iniciamos con 0. Ya lo demás nada más es cuestión de irlo jalando. A ver, aquí se me ocurrió algo que no se debió de mover, es lo referido a estos valores. Nuevamente aquí no va a haber costo de inventarios. Y bueno, ya a partir de aquí sí ya podemos jalarlo a los siguientes meses. Para finalmente establecer sumatorias respecto a los diferentes costos. Ahí está.
Aquí creo que no está del todo correcto. Aquí sí tuvo que haber hecho algo aquí en este mes de abril. Y acá también en el mes de mayo, puesto que ahí sí hubo unidades en exceso. Entonces, a ver, ahí está pasando algo. A lo mejor se corrió la fórmula también. Ahora aquí está el problema. Sí. Es que ahí está tomando esa celda, no sé por qué. A ver, vamos a corregirlo aquí. Entonces no es ese. Es... A ver, estamos hablando aquí de costos de inventarios. Entonces ese costo es este de aquí. A ver, ahora sí. Sí, ahora es correcto. Bueno, entonces aquí tenemos un costo para este plan de 165.461. Bueno, evaluando nuestros 4 diferentes planes, el plan más económico es precisamente el 2, perdón, el 3. Aunque en realidad no hay bastante diferencia respecto a los otros. Bueno, vamos a establecer una hoja de resumen para estos 4 planes y vamos a graficarlos para entonces sí determinar ya de una forma más gráfica cuál es el que nos estaría conviniendo o cuál estaríamos eligiendo al final de este análisis. Bueno, aquí ya tenemos el resumen de los 4 planes y donde corroboramos que el plan de trabajo o la estrategia número 3, que consiste en la fuerza de trabajo baja y constante, estableciendo subcontrataciones, la más económica. Vamos a establecer cómo se observaría esto de manera gráfica. Bueno, para ello vamos a construir una tabla de número de unidades acumuladas por plan. Entonces vamos a ir a lo siguiente. Bueno, entonces aquí ya tengo los datos correspondientes a las unidades que se van a producir, considerando solamente el tiempo regular para cada uno de los planes. Entonces, por ejemplo, aquí esta celda está referida al requerimiento de la producción del plan 1. Esta otra valor a la producción real del plan 2. Ahora este es también la producción real pero del plan 3 y finalmente este otro valor es también la producción de turno regular del plan 4. Bueno, esos son estos valores nomás que referidos para cada uno de los meses. Entonces, estos valores los podemos graficar para de una manera más pues vamos a llamarle de una manera gráfica, establecer cuáles de estos planes tienen una mayor variación respecto a la producción
en tiempo normal. Entonces vamos a ver cómo se ven graficados estos 4 planes. A ver si aquí bueno, yo creo que este pudiera funcionar. Y aquí le voy a recortar valores al rango que vaya de tal vez de 700 a los 2000 como está ahí. Entonces esta vamos a ponerle aquí como título producciones o producción, tiempo regular o tiempo normal por mes. Entonces la línea azul aquí está referida. Bueno, voy a cambiarle aquí el formato para a ver si se alcanza a ver mejor. Yo creo que ahí se ve mejor. La línea azul representa el plan 1. Vemos que este tiene más variaciones respecto a la tasa de producción, y el resto de planes pues en realidad son muy similares. No hay tanta variación respecto a la producción en turno normal o en jornada de trabajo regular de un mes a otro. Se mantienen casi sin diferencias significativas, y bueno, aquí recalcamos que el plan 3 es el que ya anteriormente habíamos visto que es el que nos implica un menor costo, y aquí también eso se ve reflejado en una menor tasa de producción. Esa sería otra forma de a lo mejor poder hacer la elección sobre algún plan. Bueno, también finalmente, ¿cómo veríamos los acumulados para estos distintos planes? Esta segunda tabla, esta sí ya corresponde a los acumulados. Por ejemplo, el plan 1 empezó con 1850 unidades en el mes de enero. El mes de febrero 1425 más 1850. El mes de marzo es decir, ahí va llevando los acumulados hasta el mes en cuestión. Vamos a ver cómo se observan graficados. Aquí nuevamente y bueno, se confirma lo que ya habíamos visto en el gráfico anterior, y se observa cuáles planes son los que observan una menor variación en la producción respecto a cada uno de los meses. Nuevamente resalta el plan 3. El plan 3 que casi digamos se mantiene lineal en su tendencia, y que a su vez se ve también reflejado en una menor producción. También eso se ve traducido en un menor costo. Bueno, ya al final la elección de uno u otro plan pues va a depender de principalmente del costo que tenga, pero también se tienen que tomar en cuenta otras características como por ejemplo el hecho de que si a lo mejor un plan derivado de la subcontratación es el que nos resulta más eficiente, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces el tener o el depender mucho de la subcontratación es bastante peligroso, ¿no? O también sin un plan con demasiada rotación de trabajadores es el que resulta con menos costos. También hay que tener cuidado si es que vamos a elegir dicho plan.